Entonces, si quiero hacer una sombra, en este caso voy a hacer una esfera en base a un degradado nada más. Voy a elegir acá la herramienta de degradado. Vamos a elegir el degradado radial. Ya, ahí tenemos una esferita. ¿Y cómo genero una sombra para esta esfera? Bueno, simplemente voy a copiar esta esfera, la voy a deformar, le voy a poner un solo color. ¿Perdón? ¿Siempre qué? El ancho, sí. O sea, depende también de la distancia a la que esté la esfera. Por ejemplo, si está más lejos, es bastante probable que la sombra sea más chica, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, si está justo encima, depende del foco de luz también. La distancia del foco de luz, si el foco de luz está lejos, es bastante probable que, digamos, vamos a hacer un ejemplo. Digamos que tenemos una estrella acá. Claro, ahí tenemos el source. ¿Ya? Y si pensamos que esa es la fuente de luz, si yo apunto desde, digamos, acá y hago un triángulo o un trapezoide que sea tangente, digamos, con cada uno de los lados, vamos a poner acá. Tangente, eso lo pasaron en el colegio. Ah, bueno. Ok. ¿Ya? Ya, entonces en ese caso, por ejemplo, si la fuente de luz está cerca, la sombra debería ser de este tamaño. ¿Ya? Si la fuente de luz está lejos, por ejemplo ahí, la sombra se va a ir achicando. ¿Se fijan? Claro. En realidad, quizás es un poco relevante para el caso, ¿ya? Pero es para que ustedes sepan que la sombra, en realidad, obviamente depende de la fuente de luz. Si estoy hablando, de hecho, de esta fuente de luz, estoy mal, ¿ya? Porque esta esfera tiene la fuente de luz claramente a este lado, ¿ya? Entonces tendría que tirar eso hacia el costado y hacer las tangentes en la esfera y tirar la sombra hacia el costado, ¿ya? En donde voy a tener una sombra alargada hacia el costado, ¿ya? Entonces aquí voy a subirle un poco la sombra, obviamente lo voy a tirar hacia atrás, ¿ya? Y a esto le voy a aplicar un efecto de estilizar y desvanecer. Lo que hace este efecto es que exactamente desvanecer. Ya, entonces ahí tenemos una sombrita. Obviamente depende de cuánto quiera yo aplicar ese desvanecer. Fíjense que si lo quiero modificar, también igual que el efecto 3D, cualquier cosa que sea un efecto que esté aplicado sobre un objeto, tengo que modificarlo, o si lo quiero editar, tengo que hacerlo desde el panel de desvanecer. O sea, el panel de apariencia, y ahí voy al efecto. Dígame. No. ¿Qué pasa si le doy el efecto a la pelotita? Va a quedar desvanecida. ¿Ya? Y... Claro, o sea, si yo cambio la fuente de luz, obviamente aquí con la herramienta de degradado tendría que mover todo esto hacia un lado
y para que la sombra sea coherente más o menos debería quedar al costado izquierdo, ¿ya? La sombra debe ser coherente con el foco de iluminación. ¿Cómo sé cuál es el foco de iluminación? Es donde están los brillos y donde están las sombras, ¿ya? Eventualmente yo podría, con un elemento 3D, tener 2, 3, 4 puntos, 4 focos de luz distintos, ¿ya? Entonces no sé si han visto de repente en el jurgo, en el estadio, de repente se forman unas sombras de 4, ¿ya? 4 porque obviamente tenemos 4 fuentes de luz, ¿ya? En este caso, por ejemplo, si tuviéramos 2, cosa que no puedo hacer con un degradado simple acá, tendríamos sombras hacia ambos costados. Si una, por ejemplo, si una luz es más fuerte o más suave, podemos tener una diferencia en la intensidad de la sombra, cosa que pasa muchas veces en el estadio, dependiendo de qué tan lejos estoy de la luz, por ejemplo, o está el personaje, ¿ya? Esa es una manera de hacerlo, ¿ya? Otra manera de hacerlo es con la herramienta de fusión. La herramienta fusión funciona de la siguiente forma. Vamos a hacer una forma de un color, otra forma de otro color y otra forma de otro color, ¿ya? Lo que voy a hacer ahora es con esta herramienta que está justo abajo de la herramienta de degradado, ya que es un cuadro que se transforma después en un cuadro con puntas redondeadas, con esquinas redondeadas y finalmente termina en un círculo. Si yo hago clic en el primero, clic en el segundo y clic en el tercero, voy a tener una fusión de todos estos elementos, ¿ya? Entonces depende hacia dónde yo mueva los elementos, va a ser cómo va a funcionar la fusión, ¿ya? Y se mantiene el orden, ¿ya? La selección de cada uno de los elementos, una vez que ya tengo la fusión hecha, la tengo que hacer con la flecha blanca, ¿ya? Si la hago con la flecha negra, voy a tomar absolutamente todo, ¿ya? Entonces, si quiero hacer una sombra en base a esto, lo que puedo hacer, por ejemplo, para que sea un poco más realista, esa sombra, puedo hacer ese mismo circulito. Voy a hacer un círculo un poco más. Se supone que donde está el objeto, la sombra debería ser un poco más intensa. Y voy a hacer otro circulito más. Lo voy a poner hacia afuera. Lo voy a enviar atrás. Y lo voy a poner transparente, por ejemplo al 0%. Ya, entonces lo que voy a hacer ahora es fusionar estos tres elementos. ¿Qué pasó acá? Tenemos pasos de fusión que probablemente no deberíamos ver. ¿Ya? Entonces, ¿cómo configuro eso? Tengo que ir a la herramienta de fusión, hacer doble clic. ¿Ya? Se me va a abrir una ventanita en donde, por ejemplo, aquí voy a poner previsualizar para ver cualquier cambio que haga. Pasos especificados. ¿Ya? Si se fijan ahí tengo un paso entre cada línea. Tengo esta línea pequeña, después tengo esta línea más grande y entre esos hay un solo paso. Si voy subiendo los pasos, voy a ir generando un degradado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a reemplazar esta sombra ¿ya? Y esa sombra quizás tiene más sentido porque al irse alejando la sombra del punto central, que es justo abajo de la pelotita, se debería ir desvaneciendo. Si quiero que se desvanezca más, voy a alargar esta parte
¿Ya? Obviamente depende del foco de luz. En este caso, el foco de luz estaría más abajo. ¿Ya? La luz debería estar más hacia allá. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, yo la fusión la puedo hacer con cualquier elemento. Por ejemplo, acá, esta fusión, que está con elementos que están hechos en base solamente a relleno, si agrego un color de trazo, voy a obtener un efecto en base al trazo también. ¿Ya? Si elimino en todos casos el relleno, por ejemplo aquí, a este lo voy a cambiar a trazo. Mira qué bonito. Y aquí vamos a eliminar también el... Si yo quiero ver, por ejemplo, si alejo esto, ¿no? Vamos a ver más espacio entre las formas, porque obviamente estoy generando más distancia y tengo la misma cantidad de pasos. Ya, entonces se puede hacer tanto con trazos como con formas rellenas. Entonces yo podría hacer, por ejemplo, líneas. Por ejemplo, esa la vamos a hacer un poquito más gruesa. Voy a seleccionarlas todas y voy a hacer una fusión entre esas líneas. Vamos a ir a la configuración. Vamos a agregar más pasos a esto. Y obviamente ahí nos quedó la escoba, porque no tenemos la misma cantidad de puntos, por ejemplo, en la primera línea que en la segunda línea. Si yo hago eso con la pluma, por ejemplo, 1, 2, 3. Voy a hacer 1, 2, 3. Y voy a hacer una más chiquita. Ya. Vamos a ver qué resulta de esto. Ahí empieza a tener un poco más de sentido. Si agrando, o sea, si le pongo más pasos, vamos a tener un efecto bastante simpatiquillo. Ya, al que por ejemplo le puedo cambiar, acá puedo cambiar el color de trazo. ¡Oh! Ya, ahí vamos a tener un efecto loco. Ya, que podría ser, por ejemplo, para, si estoy haciendo un pez, podría ser para la cola de un pez. Esta, la cola del pez. O sea, eso podría ser la cola de un pez. Y ahí está el pez. Oiga, oiga. Ya, obviamente ahí podríamos seguir poniéndole detalle. Por ejemplo, si hago una escamita, convierto eso en escama. Vamos a tirar esto
a las muestras. Voy a duplicar esto. Y ahora con las muestras vamos a hacer un relleno. ¡Ay, qué bonito! ¿Ya? Yo ahora, por ejemplo, si hago clic, doble clic encima de la muestra, puedo hacerle modificaciones. Por ejemplo, que el tipo de azulejo o de, ¿cómo decirlo?, de patrón sea ahí está. Entonces ahí ponemos guardar, o sea, hecho, o si queremos guardar una copia para que sea un patrón distinto o un motivo distinto, le ponemos guardar una copia. Lo que va a hacer esto, voy a poner escamas, y ahora tenemos un patrón distinto. ¿Ya? Ahora ponemos hecho y vamos a seleccionar el nuevo patrón. Voy a postular. ¿Ok? Entonces con la herramienta de fusión yo puedo generar sombras que no pueda hacer de otra manera. Podría, digamos, hacer sombras en base a la malla de degradado también, pero esa es una herramienta que posiblemente nos vaya a complicar un poco. De manera breve, ¿cómo se usa la malla de degradado? Si yo tengo un elemento, por ejemplo, este elemento que es un elemento básico, la malla de degradado que está justo al lado de la herramienta de degradado, cualquier punto que yo haga va a generar una vertical y una horizontal. Entonces, por ejemplo, aquí tengo ese punto y cada uno de los puntos que están sobre esta línea, que se puedan seleccionar, por ejemplo, ese punto, ese punto, ese punto, ese punto y ese punto, yo les puedo cambiar el color. Entonces, por ejemplo, a este punto le vamos a bajar el color. Incluso le podríamos bajar la opacidad a 0%. A este punto también. Este punto también tiene color. Ya podría ser entonces la sombra en base a la malla de degradado. Si se fijan, cada uno de estos puntos va a tener un manejador. Yo puedo controlar con este manejador la distancia que alcance este color. Por ejemplo, ese gris oscuro, si quiero que tenga un mayor alcance, voy a estirar ese bracito. ¿Ya? Si quiero que este, por ejemplo, tenga menos alcance, ¿ya? Esa es una manera de aplicar el degradado. Si yo, por ejemplo, hago con la malla de degradado otro punto en cualquier otra parte, voy a generar una horizontal y otra vertical. Entonces, por lo general, lo que me conviene hacer en base a la malla de degradado es hacer el punto o en una horizontal que ya esté hecha o en una vertical que ya esté hecha. Si no hago esto, voy a generar muchos puntos más. ¿Ya? Entonces ahí tengo que empezar a seleccionar de nuevo los puntos, llevarlo a 0. Ya aquí, no sé, si yo escojo otro color, vamos a tener otro color ahí. Ya esta es una herramienta súper poderosa para ilustrar. De hecho, se pueden hacer ilustraciones hiperrealistas en base a esta herramienta. Pero por un tema de tiempo no vamos a alcanzar, creo. Nos tenemos que meter en Photoshop pronto. Eso sería.